You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 38. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs y hoy vengo a hablaros de dos herramientas muy interesantes para que midáis cómo va evolucionando el posicionamiento de vuestro negocio en vuestra zona geográfica de actuación. La verdad que son dos herramientas muy interesantes de cara al SEO local. Pero antes recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local y donde a lo largo de 5 lecciones y algo más de 5 horas te explico a ti, negocio local, cómo puedes mejorar la visibilidad de tu negocio y con eso conseguir más clientes. Porque cuando el negocio de al lado consigue tener más clientela que tú, sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué, porque también analizamos a los competidores y todo ello de forma sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de gastar en herramientas carísimas, porque lo hacemos todo con herramientas potentes pero a coste cero, porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Y ahora sí que sí, vamos a empezar a hablar de estas herramientas para medir el posicionamiento de vuestro negocio a nivel de SEO local. Una de ellas la llevo utilizando desde hace bastante tiempo y está muy bien, y la otra la estoy utilizando recientemente. Además, hace unos meses todavía no estaba operativa para fichas de España y ahora sí, así que nada, estoy a tope y me está gustando mucho. Yo creo que a lo mejor cambio una por otra, pero bueno, os voy a contar y a ver qué os parece y lo decidimos casi entre todos. Bueno, los que ya me estáis escuchando desde hace unos meses sabéis lo importante que es para mí medir lo que ocurre cuando estás haciendo cualquier tipo de acción. Si no sabes lo que está pasando y no lo puedes medir, no puedes mejorar ni realmente llevar a cabo pautas de actuación coherentes. Hace poco os conté, precisamente creo que fue en el episodio 31, cómo podíais parametrizar vuestras URLs de SEO local para que pudierais luego ver en Google Analytics qué visitas a la web, por ejemplo, te llegaban a través de tu ficha del Knowledge Panel o, por ejemplo, las publicaciones, si llegaban también a tu web a través de esas publicaciones que hacías en Google My Business. Bueno, pues al final parametrizábamos todas esas URLs con unos códigos que se llaman los códigos UTM y de esa manera cuando íbamos luego a hacer el análisis en Google Analytics podíamos ver, oye, si realmente lo que estabas haciendo traía resultados o no. Vale, pero es que además de esto me gusta ver cómo los negocios que llevo mejoran las posiciones en el ranking del Local Finder. Acordaros cuál es el Local Finder. Tú resulta que haces una búsqueda, aparece el Local Pack, que es el mapa con los 3 resultados, y luego aparece un pequeño botoncito que es ver más o más sitios. Bueno, aprietas ahí y de repente aparece una visual que se parece a Google Maps, pero no es Google Maps. Eso es precisamente el Local Finder. Bueno, pues estas herramientas lo que te ayudan a ver es cómo mejora las posiciones en el ranking tu negocio en ese Local Finder.
La primera herramienta que utilizo son los mapas de GeoGrid de LocalFalcon. ¿Cómo son estos mapas? Bueno, tú seleccionas una zona geográfica, que en este caso tú la defines por millas, pues puedes decidir si quieres medir solamente 1 milla, 2 millas, 3 millas, 5 millas. Puedes identificar una zona muy amplia. Y luego lo que tú determinas es en qué puntos quieres que la herramienta mida tu posición, como si un usuario estuviera ahí buscando tu negocio. Entonces tú determinas pues si esas mediciones, esos puntos de medición en esa zona geográfica que tú has definido están más o menos próximos. Cuanto más próximos estén esos puntos, lógicamente la herramienta tiene que tomar más mediciones, y cuanto más lejos estén esos puntos, tiene que tomar menos mediciones y por tanto el coste de realizar ese mapa es menor. Entonces, ¿cómo se refleja esto? Cuando tú tienes el mapa y tú determinas que quieres que te haga, pues a lo mejor en esa zona geográfica que has elegido, una matriz de puntos de 5×5, quiere decir que va a estar tomando mediciones en 25 puntos en esa zona geográfica que tú has elegido. Y esos puntos al final vienen marcados con circulitos. Entonces, si tu negocio está posicionado entre la primera y la tercera posición, es decir, que aparece en el local pack, el circulito será de color verde y aparecerá 1, 2 o 3 en función de la posición que tú tengas. En el caso de que tu posición esté entre la cuarta y la séptima posición en la ubicación, ahí ya no apareces en el local pack, pero sí apareces en el local finder, pues ya os digo, entre la cuarta y la séptima posición. Y ahí los colores tornan entre amarillo y un poco anaranjados. Y ya si la posición que saca tu negocio en otros puntos de ese mapa es de 8 en adelante, ahí el color del círculo viene a ser de color rojo. Aquí lo que nos encontramos es cuando las mediciones las hacemos más cerca de tu negocio, como la proximidad es un factor de ranking, lógicamente normalmente nos encontramos que los colores suelen ser verdes, amarillos, en función de cómo esté siendo tu posicionamiento. Y a medida que te vayas alejando de lo que es tu negocio, lógicamente estas posiciones se van tornando en rojo. Yo creo que he intentado ser lo más descriptiva posible, pero si tenéis cualquier duda, en las notas del programa estoy metiendo mapas de todo esto que os estoy contando para que realmente lo veáis muy, muy claro. Las plataformas de podcasting no nos permiten meter imágenes, así que tendríais que ir a mi web, a lauraalfonso.com, para ver precisamente estos mapas que os estoy describiendo aquí como puedo a través de mi voz. Este mapa se realiza por cada keyword de manera individual y luego justo debajo te dice cuáles son los competidores que tengo encima o por debajo. Es importante que si tú buscas una keyword en donde no salta el local pack, pues va a parecer que no rankeas y te puede dar la falsa sensación de que estás haciéndolo mal a nivel de SEO local porque aparece que estás por encima de las 20 posiciones. Cuando no apareces siempre te pone que estás por encima de las 20 posiciones, pero realmente no es que lo estás haciendo mal. Lo que está pasando es que para esa keyword no hay una intención, digamos, de transaccionalidad, y entonces Google, al entender que no hay transacción y puede ser a lo mejor una intención de búsqueda donde el usuario solamente quiero comparar y ver qué producto es mejor que otro, entonces al no saltar ese local pack, por eso tú no apareces. Entonces eso sí que es importante, porque a mí al principio me daba falsos negativos, por decirlo de alguna manera, porque decía, jolín, no aparezco. Claro, no apareces ni tú ni tus competidores, porque esa keyword no es transaccional y por tanto no salta el local pack. Esta herramienta, aparte de medir tu posición en el mapa por cada keyword, también te mide lo que se llama el ARP y el ATRP. A ver, ¿qué es esto? Es súper sencillo. El ARP es el Average Rank Position, que lo que te viene a decir es cuál es tu posición media para esa zona geográfica cuando estás rankeando. Es decir, que si tú, por ejemplo, estás posicionando en un solo punto, en la posición 1, y en el resto, en el momento que te empiezas a mover, ya resulta que no estás rankeando en ninguna posición, estás por encima de 20, ¿vale? Pues resulta que tu posición, tu ARP, tu Average Rank Position, es de 1.
¿Por qué? Porque realmente solamente estás posicionando en un lugar y solamente y encima en primera posición. Por tanto, ahí es valor 1. Pero sin embargo, el ATRP lo que está midiendo es el Average Total Rank Position, y ahí lo que intenta medir es tu posición media para esa zona que tú has definido, tanto si estás rankeando como si no. Por tanto, si tú eres un negocio, y vuelvo al mismo ejemplo, que solamente posicionas en un sitio con la posición 1 y en el resto estás por encima de la posición 20 y has hecho un mapa ahí súper grande, pues al final, si lo que está predominando es que estás por encima de la posición 20, tu ATRP va a ser de más de 20. Creo que se ha entendido. Vale. Y luego hay otro valor adicional que también mide, que es el Share of Local Voice, ¿vale? Que intenta medir cómo es de conocida tu marca. Pros y contras de esta herramienta, precisamente. Bueno, pues a mí me gusta mucho porque el mapa es muy visual y de cara a enseñárselo a tu cliente es súper interesante. Y si tú como negocio local lo haces, dices, ¡ay, qué bien! Ya estoy posicionando aquí, o sea, qué fantástico. Es muy visual, ya os digo, pero no puedes ver una evolución. Entonces, claro, tienes que estar pues cada día o cada semana haciendo el mapa, y hacer un mapa tiene un coste. Entonces, bueno, esa parte es la que no me gusta demasiado. Y luego tienes los reportes de tendencia, que sí, ahí sí que puedes ver una evolución en el tiempo, y te permite ver también cómo evolucionas respecto a tus competidores, pero solamente es respecto a estas métricas que os he dicho, el ARP, el ATRP y el tema del Share of Voice. Pero keyword a keyword, o sea, todo este análisis vas palabra clave por palabra clave. O sea, que si al final quieres estás intentando medir cómo es tu posicionamiento en 5 palabras clave, pues al final te estás haciendo 5 mapas, que lo hagas semanalmente, te vas a 20 mapas. Entonces, bueno, pues al final todo esto lo tenéis que valorar de cara al coste. Y luego el coste del mapa influye, ya os digo, en función del rango geográfico que tú selecciones y también en función de la densidad en la que quieres que se vayan haciendo esas mediciones. Entonces, bueno, ahí están muy bien, son muy visuales, pero ahí tenéis que valorar también el coste. Y ahora, antes de contaros la otra herramienta, que es muy interesante, vamos a dar paso a nuestro patrocinador de esta semana, que es centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España. Centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España. Tus vacaciones al mejor precio. Miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo. ¿A qué esperas? Entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas. Y ahora sí que sí, vamos a la otra herramienta que estoy utilizando y que me está gustando muchísimo, que es el Local Rank Tracker de Whitespark. Os voy a dejar el enlace en las notas del programa, tanto de las dos herramientas, para que vosotros las veáis. A mí me gusta mucho porque, en primer lugar, porque te permite ver una evolución temporal. Ya os digo que los mapas de GeoGrid te hacen una foto en un momento dado, y sin embargo el Local Rank Tracker lo que sí que te permite ver es, para una keyword determinada, cómo va evolucionando en el tiempo. Pero aquí viene otra mejora que me gusta muchísimo, que es que en un solo gráfico no me tiene por qué solamente identificar una keyword, sino que me identifica un montón de keywords, todas las keywords que yo defina. Cuidado, que aquí también, en función del número de keywords que pongas, también ahí suma el coste, y también en función del número de localizaciones que quieras. Pues este gráfico lo que me muestra es, vale, pues si tú tienes de 100 keywords que has analizado, 25 entre la posición 1 y 3, pues tú verás que el 25% de ese gráfico se muestra en un verde más oscuro. Si luego está en la posición otros 10, en la posición 4 y 6, pues verás que un 10% de ese gráfico es un verde más clarito. Y al final muestra como un mapa de calor. Y entonces,
encima lo ves en un gráfico temporal. Por tanto, vas viendo si las acciones que tú estás llevando a cabo te están trayendo los resultados que quieres o no. Entonces, a mí me gusta mucho y además, si ves picos ascendiendo, eso quiere decir que cada vez más vas rankeando para mayor número de keywords. Entonces, a mí esa parte me gusta mucho y es la pega que le veo al mapa de Local Falcon, porque claro, tienes que ir palabra por palabra. Entonces eso la verdad es que no te muestra una visión global de cómo se está comportando tu negocio para todas las palabras claves. Así que este gráfico ya os digo que me está gustando muchísimo. Y luego además es que debajo del gráfico resulta que te vienen todas las keywords que tú has definido y al lado de cada keyword un mapa chiquitito de cómo va evolucionando esa keyword, si sube o baja posiciones. Entonces está genial porque es que puedes ir viendo, oye, que esta keyword está subiendo o, oye, esta que está pasando que se me está cayendo. Entonces ahí puedes identificar acciones de mejora. Y además también lo que tienes es un gráfico comparativo con tus competidores. Entonces puedes ir viendo cómo van ellos mejorando su visibilidad con respecto a ti. Entonces ahí puedes identificar de un solo vistazo si alguno de repente ha subido, le tengo que analizar porque a lo mejor está haciendo algo que estoy pasando por alto y entonces tengo que replicarlo. Entonces es que es muy interesante. Entonces, ¿cómo funcionan estos gráficos? Bueno, pues para que salga este gráfico, ya os digo, primero tienes que identificar para qué keywords quieres trabajar y luego también tienes que identificar en qué zonas geográficas quiero que me lo saque. Y entonces aquí lo que tienes que poner es códigos postales. Entonces lo normal es que pongas el código postal donde está tu negocio y vas poniendo los que están alrededor. Y también identificas a los competidores con sus páginas web y por tanto te puedes sacar todos estos gráficos que te estoy comentando. Pros y contras. Bueno, pues no tienes la visualización del mapa, que la visualización del mapa ya os digo que es muy chula, pero permite tener una visión más global de cómo voy en conjunto para un grupo de keywords. Y no entras en pánico si hay una caída en tu posicionamiento local en un momento determinado, porque ya os digo que muchas veces el posicionamiento de local de un negocio puede cambiar de una hora a otra. Y si resulta que tú cuando haces el mapa de Local Falcon, el primero, resulta que en ese momento hay una caída, o sea, entras en pánico, dices, Dios mío, ¿qué ha pasado? Pero si tú, por ejemplo, utilizas este mapa de White Spark, al estar viendo tú una evolución, vas viendo, oye, ayer estaba bien, pues vamos a ver si lo que ha pasado hoy es algo puntual y dentro de un rato ya estoy mejor. Entonces, esa parte también es muy interesante. Como veis, con todo lo que os estoy contando, os dais cuenta de lo interesante que es medir las posiciones de SEO local. ¿Y por qué? Pues voy a resumir un poco lo que ya os he dicho, porque permite identificar tendencias y tienes que ver si vas mejorando o no a nivel general a lo largo del tiempo. También identificas para qué palabras claves estás posicionando mejor y para cuáles estás posicionando peor. Por tanto, ya tienes una ventaja adicional. Detectas oportunidades de optimización. Por ejemplo, a nivel de contenido o, por ejemplo, a nivel de optimización de SEO on page que puedes hacer en tu web. Entonces es muy interesante. Luego también puedes medir si lo que has hecho en tu web o las menciones o enlaces que has conseguido en webs de terceros te están reportando un beneficio o no a nivel de posiciones. Entonces esto te permite ver claramente si lo que haces te está ayudando o no te está ayudando. También compruebas si las actualizaciones del algoritmo te ayudan o no, que precisamente estas últimas semanas ha habido subidas y bajadas en el ranking. Entonces eso también ves, oye, ¿me está afectando? ¿Será algo del sector? ¿No será algo del sector? Entonces este tipo de mapas te pueden ayudar porque al estar comparándote precisamente con tus competidores, que es la otra ventaja, puedes ver si es algo a nivel de sector o puedes ver si es algo que te afecta solamente a ti y eso es muy interesante. ¿Dudas que puedes tener? Porque sí que es cierto que me encuentro con algún cliente que me dice, oye, pues es que yo he medido cuál es mi posición precisamente desde este sitio, que tú me has mandado un mapa y dice que estoy en la tercera posición y yo he visto que estoy en la sexta. Vale.
Eso pasa muchísimo y entonces, jolín, hay veces que parece que el cliente pierde credibilidad con lo que le estás contando y con los informes de seguimiento que le estás haciendo. Y no debéis tener pérdida de credibilidad. ¿Por qué? Porque, a ver, las mediciones manuales nunca van a coincidir con lo que dicen estas herramientas al 100%. ¿Por qué? Porque veréis, estas herramientas utilizan lo que se conoce como UULE, que son las siglas que significan Universally Unique Location Emulator, que al final simplemente es un simulador que trata de codificar una ubicación. Por tanto, es algo aproximado y por ello no va a coincidir con tu búsqueda real, pero que sepáis que esto lo usa Google y de hecho os dejo un enlace para que aquellos que queráis entrar en detalle de cómo funciona lo entendáis. Luego también, a nivel de horas, puede cambiar muchísimo, ya os he dicho, no es lo mismo que si yo he sacado ese mapa a las 11 de la mañana y tú vas al día siguiente a las 9 de la noche. Y es que además esto todavía va a cambiar muchísimo más, porque es que el otro día además Google decía que iba a cambiar los horarios intencionadamente en función del tipo de negocio y en función de la hora. Así, por ejemplo, si tú eres una cafetería y alguien a lo mejor a las 3 de la tarde está buscando tomar un café o a las 12 de la mañana, dice, bueno, yo creo que esta persona a las 12 de la mañana va a preferir ir a una cafetería. Entonces va a mostrar en los resultados, va a primar las cafeterías. Pero si tú, por ejemplo, a las 9 de la noche resulta que dices, ay, me voy a tomar un café, pues dice, es que yo creo que a las 9 de la noche a esta persona a lo mejor lo que le interesa más es tomarse un café en un restaurante y entonces va a primar los restaurantes. O sea, fijaros hasta qué punto Google está intentando mostrar los resultados analizando la intención del usuario en cada momento, en cada minuto, en cada segundo. Por tanto, si ya llegamos a ese nivel de detalle, lógicamente tú como cliente, como negocio local, no puedes estar diciendo, no, es que a mí me está mostrando en quinta posición y tú me has dicho que estoy de tercera. Es que hay muchísimos factores que se tienen en cuenta. Ya os digo que ya el minuto y el segundo va a ser súper relevante. Y aparte de esto, os dejo un gráfico que hizo Chris Green hace un tiempo, donde se veía cómo iban modificándose las posiciones de los diferentes negocios en cuestión de horas, y es súper ilustrativo. Así que lo tengáis en cuenta, que no podéis comparar resultados, porque en el momento que se hacen ya en horas distintas, ya los resultados varían. También varía en función de la dirección IP. El Rank Tracker utiliza a su servidor una dirección IP y tú utilizas otra. Y luego también en función del navegador. No es lo mismo si tú lo haces desde un Firefox o desde Chrome. Es cierto que varía poco los resultados, pero sí que pueden variar ligeramente. Y también tu historial de búsqueda. Si tú estás acostumbrado a buscar determinados términos o determinados conceptos o determinados negocios, a lo mejor cuando buscas algo que puede estar relacionado, eso condiciona los resultados de búsqueda. Así que, por favor, no pánico cuando estamos haciendo análisis y midiendo cuáles son las posiciones de mi negocio en un ámbito geográfico a lo largo del tiempo. Así que bueno, yo creo que súper interesante. Precios, que no os lo he dicho. Bueno, pues el de Local Falcon tiene ahora un modelo de suscripción que por $25 obtienes 7.500 créditos. Más o menos un mapa puede costar desde 25 a 100 créditos en función del rango geográfico, ya digo, la granularidad con la que queráis las bolitas de posición, ¿vale? Pero más o menos tenéis que pensar que si un mapa os cuesta 100 créditos y es por una keyword y quieres analizar 5 keywords, estamos hablando de 500 créditos a la semana. Y si al final es un mes, estamos hablando de 2.000 créditos. Y tenéis 7.500, o sea que al final por $25, pues bueno, está bastante bien, pero bueno, tiene un trabajo importante porque no se ve esa evolución temporal. Y luego, por otro lado, tenemos White Spark, que para mí es sensiblemente más caro porque tiene un plan de precios que parte desde $25 y con esos $25 podemos analizar 100 keywords, ¿vale? Pero son 100 keywords en función de la localización.
¿Con esto qué quiero decir? Que imagínate que tú quieres analizar 10 keywords para tu negocio, pero si quieres medir esas keywords para 10 localizaciones diferentes, entonces son 10 por 10. Entonces estábamos hablando de 100, porque está analizando al final como 100 keywords. Entonces lo que estamos viendo es que el crédito se te va solamente en esa búsqueda, pero sí que es cierto que te muestra la evolución temporal. Entonces ahí, pues eso, tienes que ir viendo qué es lo que más te interesa. A mí Whitespark, por lo que estoy viendo, creo que me va a compensar. Así que nada, ya me contaréis a vosotros si os ha gustado, si utilizáis otras herramientas, porque oye, estaría súper interesante también conocer otras herramientas con las que trabajáis. Y bueno, si eres un negocio local de los que me estáis escuchando, me gustaría saber cómo os gustaría a vosotros recibir esta información. ¿Lo preferéis con un mapa, como el caso de Local Falcon, la primera opción, o preferís esa evolución temporal como muestra Whitespark? Me encantaría conocerlo. Pues señores, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y que lo podáis, por supuesto, aplicar a vuestro negocio local para saber cómo va evolucionando y saber qué tenéis que hacer para mejorar vuestras posiciones. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox. Recordad también que me podéis escuchar en Google Podcast y en Spotify y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que eso me ayudaría a tener más visibilidad y podría llegar a más gente. Ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volvemos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana!